Buenas, soy Doom. Bueno, hoy la crítica de John Wick 3 para Velu. Bueno, esta película de acción está protagonizada por Keanu Reeves. Este actor ha sido bastante irregular. Digamos que no ha tenido, digamos que es un actor, digamos que no te transmite demasiado, no es un actor, digamos, de los típicos, pues eso, que ganan un montón de premios y tal. Se suele centrar más en, pues eso, en películas de acción y tal, por su físico y eso. Las primeras películas que hizo sí estuvieron bien, sobre todo la de Speed, por ejemplo. Pero bueno, porque estaban más centradas igual en una acción, digamos, más dinámica. Y bueno, digamos que, por decirlo así, su mayor éxito, digamos, cuando más fama tuvo, cuando hizo de Neo, la trilogía de Matrix, fue un boom estas películas y tal, sobre todo, bueno, por las cámaras que usaban, los planos y tal. Aunque bueno, digamos que fueron al final un poco, para mí fueron un poco decepcionantes, pero la verdad es que sí fueron muy famosas en su época. Digamos, por eso ya te digo, por las escenas de acción, los planos que usaban y bueno, y la historia también. Pero bueno, aparte de eso no había conseguido, digamos, este actor ningún papel así, digamos, que encajara bien con él hasta que llegaron estas películas, las de John Wick. A ver, esta es la tercera parte, digamos, de momento hay una trilogía y vamos a empezar a hablar un poco de ella. Las películas de John Wick, al principio, la primera, bueno, era, bueno, podemos decir la típica película un poco, digamos, del mundo del crimen, digamos. Podría ser perfectamente la típica película, bueno, pues que protagoniza, por ejemplo, Liam Neeson o Jason Statham. Era, por ejemplo, un asesino de la mafia, digamos que era muy bueno, lo suyo, lo abandonó por su mujer y tal, pero bueno, luego esta murió y tal. ¿Qué pasó? Que antes de morir le regaló un perro, digamos. Lo que más cariño le tenía a él era el perro porque se lo regaló a su mujer y a su coche, pero bueno, era un coche bastante chulo, un Shelby. Y bueno, estas dos cosas son las que digamos desencadenan todo. Ya te digo, parece que la típica película, bueno, llegan unos matones, le roban el coche, matan a su perro y tal. Bueno, sin saber quién era él, claro, porque él estaba retirado ya hace tiempo. Y bueno, pues esto desencadena que él vuelva, bueno, como las típicas pelis, estás en plan venganza. Y bueno, pues busca a todos los implicados, se los carga, tal, no sé qué, bueno. Eso es el típico, bueno, es la mafia rusa, los malos. Vemos muchos personajes ya interesantes. Bueno, digamos, los malos son los típicos. Digamos, el que le hace al principio todo esto es el hijo del mafioso, por eso es joven y no le conoce. Y el que sí le conoce, que es el mafioso ruso, pues bueno, digamos que le tiene un poquitín más de respeto. Luego también vemos, pues por ejemplo, un compañero suyo, que es francotirador. Ya vemos, por ejemplo, al director del Continental, de allí, de Nueva York. Vamos viendo algunos de los personajes, pero bueno, en esta peli digamos que simplemente llega a ser una película normal, de acción. Bueno, con buenas escenas, tiene buenas escenas de pelea, muy bien coreografiadas. Son las típicas películas que, dentro de que son persecuciones y tal, pues eso, tipo, bueno, pues eso, a lo Hollywood y tal, no sé qué. No son tampoco demasiado exageradas. A mí no me gustan tampoco las pelis de acción que exageran demasiado las escenas de acción o las persecuciones. Digamos, más vale una buena persecución, una buena escena de acción de 3 minutos que hacer una de 10 minutos que sea mala. Luego pasamos, por ejemplo, a la película de John Wick, la 2. Aquí ya da un salto. O sea, aunque sea una secuela, que digamos las secuelas siempre, bueno, intentan ser más tal, a veces se quedan en ello de la película original. Esta lo consigue, ¿por qué? Porque
este mundo de asesinos así que nos deja intuir en la primera, digamos que hay un hotel donde se refugian los asesinos, hay una especie de red, parece criminal, lo potencia todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque en John Wick 2, Pacto de Sangre se llama, lo que vemos es que existe ya una especie, lo primero, un código entre los asesinos, que es pues los pactos estos de sangre, que si tú por ejemplo los pactas tienes que cumplirlos. Luego vemos incluso una moneda que usan los asesinos, digamos, para moverse en los mundillos esos, pues eso, para pagar las armas, tal, no sé qué, si se tienen que mover. Y luego vemos que el Continental no es solo el hotel de Nueva York, o sea, no es solo un refugio puntual, sino que el Hotel Continental es una cadena, digamos, cadena de hoteles, pues que hay pues en todo, yo me imagino, no lo especifican, pero bueno, en las ciudades importantes imagino que habrá, pues París, imagínate, pues eso, en Roma, en Londres, en Madrid, pues en las capitales sobre todo. Y vemos que es una red, digamos, en lo que nos empieza a hacer como un mundo, digamos, un mundo criminal global. Y por si esto no fuera poco, también nos presentan la alta mesa, que es, digamos, la alta mesa es, digamos, como una especie de, por decirlo así, de ONU, o sea, de Naciones Unidas, pero del crimen organizado. Digamos que es una organización dentro del crimen organizado a nivel mundial. O sea, ahí, por ejemplo, están supuestamente todas las mafias, digamos, del mundo así organizadas. O sea, por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, la camorra napolitana. Pero bueno, nos deja ver que también seguramente estarán los rusos, la mafia rusa, la Cosa Nostra, o sea, la mafia de Estados Unidos, italiana, seguramente las tríadas, los yakuza también estarán, quizás alguna mafia también sudamericana, quizás los capos también, o sea, los narcos, me refiero, los narcos seguramente, mexicanos, colombianos también, o sea, quizás pues de África también, algunos señores de la guerra y tal. Vamos, que es como una mesa, digamos, donde se reúnen las mayores criminales, digamos, líderes de las organizaciones criminales. Las presenta un poco como si fueran superestatus, como si fueran bastante intocables y tal. O sea que tenemos ya formado una especie de submundo, aparte de aparecer pues eso, más personajes y tal. Pero sobre todo lo que nos embarcan es un submundo ya, pues eso. Y en esta tercera, incluso que tú dices, bueno, como pues es bastante difícil mejorar lo de la 2, pues lo mejoran todavía más. O sea, porque siempre que vemos una película esta nos explicamos, nos gustaría saber más del Continental, por ejemplo, nos gustaría saber más de la alta mesa, nos gustaría saber más de las organizaciones criminales que hay, que en la 2 aparecen alguna más. Y lo hacen en la 3. O sea, aparte de seguir siendo películas con escenas de acción increíbles, o sea, increíblemente bien coreografiadas, además de eso, consiguen pues eso, hacer más grande y más grande todavía el mundillo este. O sea, a mí por ejemplo me gusta mucho lo que han hecho, o sea, solo con esta trilogía han dejado un final muy abierto, porque se sabe que va a haber una serie y seguramente habrá más películas. No sé cuánto estirará, claro, pero te digo, con un mundo tan bien construido, que poco a poco te la han metiendo, sí que un mundo, este tipo de franquicias hay que construirlo bastante bien, no puedes ir improvisando. Yo creo que más o menos ya lo tenían pensado, sobre todo a partir de la segunda. Entonces lo que han dicho, vamos a irlo construyendo poco a poco alrededor del personaje, sobre todo en las películas, la serie ya veremos, de John Wick. Siempre tenemos al típico héroe, por decirlo así, pseudohéroe. Y bueno, yo creo que está muy muy bien esta película, veremos. Espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo.